te fuiste de Nicaragua hasta Ciudad de México y luego a través de la frontera llegaste a este país y pasaste noches en donde no sabías en dónde ibas a dormir o qué ibas a comer al otro día. Esa es la historia de Luis Enrique que usted conoce, que usted se sabe la mayoría de sus éxitos. Asumir que te tienes que quedar solo en un país que no es el tuyo, pero además de eso eres indocumentado. Está innato en el ser humano sobrevivir. Todos traemos cómo hacer para sobrevivir ante la adversidad, cómo hacer para salir de una situación precaria. Soy de los que piensa que aunque se diga que el destino de uno está escrito, uno se encarga de obedecer a ese destino o de cambiar lo que te parezca que no está bien. Ese es el libre albedrío, ¿no? Y tú decides. No me visualicé nunca como un artista famoso. Por eso te digo que todo esto ya estaba escrito. ¿Nunca te viste Luis Enrique? No, Camila, nunca. Este señor está presentando el segundo sencillo del nuevo álbum. No, cállate, Luis Enrique. Yo estoy contando los días. Parece. Eso viene muy heavy. No, pero no, ya va. Vamos a hablar de eso, de la música, de las canciones, de quién las escribió. Yo Oye, salud. Todo. Yo sé. Salud oye, con no estás agua. Tu regreso también después de un montón de años que te habías ido. Sí. Que, ay, también quiero pasearme por eso, perdón. No. Estás bien de tiempo, toma whisky, te damos otro. Mira, ya hemos esperado como 3 años para tener la charla. Este va a ser el podcast más largo de Camila. Camila Live es presentado por Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com. Hola mi gente querida, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. No tienen idea, no les puedo explicar la emoción que tengo hoy. El podcast de lujo que les voy a presentar. Tengo unos cuantos meses esperando por mi invitado y ha valido la pena. Es un artistazo como nadie, la verdad, único en su género. Productor, compositor, cantante. La verdad es que nadie se parece a él. Yo lo he admirado desde hace muchísimos años. Tuve la dicha de conocerlo personalmente en mi época de la televisión, hace más de 20 años. Me sé todas sus canciones, todas. Y como les decía, siempre lo he admirado. Pero lo redescubrí hace alrededor de un año cuando leí su libro. Y la verdad, el día que terminé de leerlo dije, es imposible admirarlo más. Como artista, como hijo, como ciudadano, como ser humano. Tengo la dicha de presentar hoy en Camila Live a mi amigo Luis Enrique. ¡Qué bella! ¡Qué bella, qué bella! Perdón, pero no te podía hacer una presentación. Dios mío, después de eso quiero chillar. Oh. Luis, por favor, gracias por tomar el tiempo Ay, de qué venir. bella, ¿no, chica? Para mí es un gustazo siempre conversar contigo y sabes que te quiero mucho a tu esposo, que es mi fan número 1, también dice él. Nos peleamos el número 1 entre él y yo. Exactamente, exactamente. Yo creo que esto de la música nos acerca de una manera increíble. Porque a veces, comentaba hace un rato atrás, que a veces la gente te envía cosas, te dice cosas. Cuando me ven en el aeropuerto hay gente que se me acerca, sobre todo señoras mayores, y me abrazan como si yo fuera su nieto, su hijo, y yo no hallo ni qué hacer porque me quedo tan impresionado de sentir lo verdadero que es ese abrazo, ¿no? Y eso lo logramos a través de la música y de lo que queremos comunicarle a la gente. Siempre. Total, y de tu autenticidad. Y voy a repetir esto porque yo tengo un gol, una meta en este podcast y honestamente es que si ustedes son fan de Luis Enrique como soy yo, como es mi esposo, se compren el libro para que conozcan el ser humano atrás del artista. Tú sabes que hice mucho puchero, se me aguaron los ojos en muchas oportunidades. Claro. Claro, conocer tu historia de primera mano y de forma más personal y además tan desgarrada, también de forma tan simple, porque tú mismo lo has dicho en varias entrevistas, no eres escritor, entonces escribiste de una forma muy sencilla de leer. Sí, sí. Este libro que relata algo que tiene mucho que ver con este podcast. Yo hice este podcast
para agradecer a este país que nos ha abierto las puertas, que nos ha dado tanto. Ese fue como mi motivación para hacer Camila Live, para invitar a personas inspiradoras que pudieran darle fuerza y energía a tanta gente que nos escucha, que nos sigue a través de las redes sociales. Claro. Y tu historia es ejemplo del verdadero sueño americano. 10 años indocumentado, un chamo que llegó desde Nicaragua a este país a los 15 años con su hermano de 13 años, y si me confundo, porque yo leí este libro hace un año. Lo has leído mucho. Que llegó, te fuiste de Nicaragua hasta Ciudad de México y luego a través de la frontera llegaste a este país y pasaste noches en donde no sabías en dónde ibas a dormir o qué ibas a comer al otro día. Esa es la historia de Luis Enrique, que usted conoce, que usted se sabe la mayoría de sus éxitos. Se me paran todos los pelos porque es que de verdad te admiro mucho, Luis. Qué bella, gracias. De verdad. Tú sabes que el otro día, Camila, escuché una frase de Kendrick Lamar que me pareció tan acertada. Y la frase en inglés, él dice, "People need to know the story behind the glory." Oh. Hay que saber la historia detrás de la gloria. Sí. Porque la gente inmediatamente, cuando ya tú adquieres un estatus de fama y todo esto, pues la gente entiende que el camino pues, ha sido un camino de flores y que no han habido tantos tropiezos y que probablemente, en mi caso sobre todo, dichosamente, y digo dichosamente no porque no aprecie el trabajo de mis tíos como cantautores y demás, dichosamente no hice el género de música de ellos, sino que más bien lo que hice fue otro tipo de música, otro género de música. Pues si no hubieran dicho, bueno, eso es por los Mejía Godoy, claro, es sobrino de los Mejía Godoy y por eso es que él triunfa, ¿no? Porque Pero, tu familia, tanto de padre como de madre, eran de papá. músicos, Lo que pasa percusionistas. No, eran músicos, escritores, son músicos, compositores, pintores, poetas. Y bueno, y por parte de mi madre, la facilidad de palabra que tenía mi abuelo materno y mi abuela, ellos escribían, yo recuerdo esto de chamito, yo veía cómo ellos se elaboraban todos estos discursos y páginas de discursos, y resulta que cuando llegaban al podium, el papel lo dejaban por un lado y comenzaban a hablar de una manera tan fluida y tan espectacular que yo de niño decía, pero entonces ¿para qué escribieron todo esto? Si al final van a dejar eso por el lado y pero claro, tenían una facilidad, ¿no? Enorme. Y bueno, venir de eso y crecer con eso es lo que yo creo que a mí además de la sangre, yo creo que hay muchas cosas que se traen y vienen en tu genética y que tú te vas a encargar de saber cómo levantar, cómo despertar eso, cómo trabajarlo, ¿no? Y en el caso de mi familia, yo siempre lo digo a nivel de broma, pero es verdad. Siempre que nacía alguno de mis primos o que nacía alguien, decían, ese no es músico, vamos a ver de quién es. Porque tiene que traer algo. Algo tiene que traer. Exacto. Pero sí, yo siento, Cami, que esto de la música ha sido un regalo divino y ponerlo al servicio de los demás. Lo digo también por el libro, poner toda mi experiencia de vida, poner mi música al servicio de los demás y no hacerlo nada más por querer ser famoso y por hacer un dinero con esto, sino más bien tener una intención más allá de, ¿no? Total. Eso es lo que desde muy niño a mí se me inculcó. Y es lo que tu música nos despierta y nos regala. Pero quiero pasear un poquito sin relatar todo el libro porque se lo tienen que comprar, insisto. Claro. Una de las cosas que más me impresionó del libro, uno que es padre, tú también tienes un hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 23. 23, pero es chiquito, digamos, bueno, comparado. Exacto. Para nosotros siempre van a ser chiquitos, olvídate. Eso es así. Pero yo mientras leía tu libro, yo decía, wow, dos chamos solos, además era tu primera vez en avión. Esa parte tuya escribiendo esa primera vez en el avión también me encantó. Cuando te recibieron en inmigración y toda esa historia, ¿no? Yo pensaba, debió ser para él como muy duro. Luego es que me quedaron como, ya te digo, lo leí hace un año, las personas que te ayudaron, el profesor que te inspiró. Eso fue increíble. El profesor, la maravilla que es tener referentes en la vida que nos van como inspirando. El profesor para ti fue una inspiración, pero fue más allá de eso,
quisiera un breve recuento de esos años en donde fuiste indocumentado, en donde no sabías dónde ibas a dormir al otro día, en donde ibas creo que trabajabas en Wendy's o en alguna comida rápida y pateabas la bicicleta por 1 hora para llegar a tu casa, para dormir unas pocas horas, para ir al colegio al otro día. Así Fíjate, mismo. todas esas cositas me Wow, quedaron. qué increíble. Quiero un relato breve de lo que fueron esos años, con la intención de que las personas que están atravesando ahorita esos momentos duros se sientan identificados contigo. A ver, yo creo que hay algo que para mí siempre fue muy importante. Ojo, yo a los 15 años y veniendo de una familia donde no nos faltó nunca nada, dichosamente, no era una familia ostentosa, ni era rica, ni nada, pero una familia bien trabajadora. Yo no sabía lo que era ni cercanamente como ir a trabajar a algún sitio, ¿no? Y que te pagaran algo por eso. Yo era un chico de ir a la escuela, de jugar en la calle, de tocar mi guitarra, de cantar, pero yo no conocía nada de eso. Entonces, asumir todas estas cosas, asumir que te tienes que quedar solo en un país que no es el tuyo, pero además de eso eres indocumentado. Y ojo, yo todavía no entendí muy bien en aquel momento qué era eso. No estaba muy claro de eso, porque iba a la escuela, porque mi maestro que decidió darme alojamiento, darme hogar por 1 año, que era mi último año de high school. Ay, no. Él entendió que yo quería graduarme para ver qué iba a suceder conmigo. Él sabía que yo era indocumentado y que las oportunidades quizás no iban a ser las mejores, pero él siempre, esto es algo que me marcó profundamente y es algo que me ayudó a creer más en la posibilidad de poder lograr algo. Él creyó en mí a ciegas. Él me decía, tú eres un tipo talentoso, tienes un súper talento y yo sé que en algún momento de tu vida va a suceder algo. Olvídate de que eso fuese cierto o no. Que alguien te diga en un momento de crisis, donde tú estás solo, ¿no? Y que esta persona, que es un señor, ¿no? Te diga, yo creo en ti, yo voy a ti, tú tienes talento. Además, él era súper estricto conmigo a la hora de participar en los grupos en la escuela, ¿no? Y él me decía, Mejía, está mal, haga esto de esta manera. ¿Y qué hacías en la banda? Duro. Exactamente. Bueno, en el coro cantaba, yo estaba entre los tenores y los barítonos. Ahí era donde él me había identificado que podía estar. Luego, en los grupos pequeños, él sabía que yo podía ir de la guitarra al bajo, del bajo a la percusión. Y él me dio esa oportunidad también. ¿Sabes? No fue un tipo que me dijo, oye, quédate tocando un instrumento nada más y mira a ver si lo haces bien, de pie a cabeza. No, él cada vez que veía que yo me iba a lanzar a tocar algo, sin saber cómo hacerlo, él era uno de los tipos que me decía, tú puedes. Siéntese a hacerlo, busque cómo hacerlo. Entonces, todas estas cosas para mí fueron fundamentales, pero lo que más a mí me parece, y todavía no lo entiendo, Camila, porque si te digo lo contrario te voy a mentir, no sé cómo yo hice muchas de esas cosas, honestamente. Y es ahí donde yo siento que el ser humano, está innato en el ser humano sobrevivir. Todos traemos cómo hacer para sobrevivir ante la adversidad, cómo hacer para salir de una situación precaria. Porque a mí nadie me enseñó, me dijo, oye Luis, cuando te encuentres en un país solo tienes que hacer esto. Y sin plata, y sin familia. Sin nada. Sí. Entonces era como que, o sea, yo honestamente no sé cómo hice eso, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios estuvo conmigo siempre y que tuve una fe y sigo teniendo una fe inquebrantable. Y hay una parte del libro que no la voy a develar acá, porque quiero que lo vayan a leer, porque quiero que admiren más a Luis Enrique, como yo, en donde cuentas algo impresionante que agua mis ojos de verdad, que cuando yo leí esa parte yo dije, Dios mío, ojalá algún día me pase algo como esto, algo que te pasó en el instituto de Brian Weiss aquí en Miami. Claro. No lo vamos a decir, pero tiene que ver con Dios. Sí. Y tiene que ver con eso que tú dices que has traído siempre. O sea, siempre creíste que había
tu Dios, una fuerza sobrenatural que te acompañaba. Indudablemente. En esas noches de soledad, ¿nunca te sentiste como que completamente desamparado? ¿Sabes que cuando me sentí desamparado y cuando, por esto de resolver la vida, como un joven de 17 años que trabaja en un Wendy's para ganarse unos cuantos pesos y pagar por algunas cositas, Ay, no, Dios. en esos momentos era cuando yo decía, Dios mío, yo sé que tú estás aquí conmigo y yo sé que tú me vas a llevar por donde es. Aquí estoy, pero creo que estoy haciendo lo mejor que puedo y creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, inmediatamente intentaba asumir la responsabilidad de un ser humano de 17 años con cero experiencia de vida, buscando la manera de resolver todo lo que me pasaba, ¿no? Desde la incertidumbre de que alguien, de que la policía, oye, si la policía me hubiera detenido en algún momento, o si yo me hubiera metido en algún lío en algún momento, es muy probable que me hubieran deportado. Claro. Es muy probable. Nunca me pasó nada. Claro, no me metí en problemas, ¿no? Siempre intenté hacer lo mejor que yo podía hacer con las herramientas que estaban a mi disposición. Que era, ser un chico responsable, llegar al trabajo a tiempo, no faltar, no fallarle a nadie, tener los códigos de conducta que había aprendido desde mi niñez e intentar navegar la ola como yo pudiera, pero no podía hacer más nada que eso. Todo aquello que estaba en mi control era de lo que yo me ocupaba todos los días de mi vida. Tener esa fe en Dios y tener la fe de que había algo que me llevaba y que aunque me pasaban cosas muy difíciles, siempre salía adelante. Eso reafirmó una y otra vez mi fe. Una y otra vez, indefinidamente. Pero jamás pensé que iba a llegar al Instituto de Brian Weiss buscando autoayuda, por decirlo así, que alguien me ayudara a trabajar en algunas cosas personales. Yo no llegué buscando ahí nada, más que una ayuda, una psicóloga que me dijera, oye muchacho, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y aprender a soltar esto y esto y esto, pero yo no llegué a que me sucediera lo que me sucedió. Llegó a ese instituto ya cuando era el Luis Enrique que conocemos, Claro. famoso, Sí, sí. lleno de éxito, de trabajo, de viajes, de giras, de canciones que se pegaban en una época que, bueno, porque la verdad es que tú eres una locura, porque las pegó cuando era la radio, luego salió digital y vino con un renacimiento y volvió a pegar, en fin, en ese momento fue al instituto y vayan a leer el libro, allá está la historia. Pero soñabas, ese niño soñaba con ser lo de hoy, porque según lo que recuerdo es que en un momento pensaste hasta ser profesor de música. Sí, eso era lo que yo quería. En aquel momento. Ajá, ¿y cómo se da, cómo empieza a nacer Luis Enrique, el cantante? Ay, Camila, bueno, a ver, viendo hacia atrás, y si lo quiero ver espiritualmente hablando, yo creo que todo eso ya venía desde niño. Estaba predestinado. Soy de los que piensa que aunque se diga que el destino de uno está escrito, uno se encarga de obedecer a ese destino o de cambiar lo que te parezca que no está bien. Ese es el libre albedrío, ¿no? Y tú decides. Tú vas a decidir por dónde es que vas y cómo vas. Yo desde niño no vacilé jamás en sentir y saber que esto era lo que yo amaba. O sea, yo no me detuve ni siquiera a pensar en otra carrera. Una vez, en algún momento en mi high school, que me llamó mi counselor y me dijo, bueno, Mr. Mejía, ¿qué va a hacer usted? Además de música, ¿qué quiere hacer? Y le digo, pues yo nunca he pensado en hacer más nada. Yo creo que yo nací para esto y a esto es lo que me quiero dedicar. Pero si fuese a estudiar algo, yo creo que estudiaría periodismo. Bueno. Y él me vio y me dice, así mismo, pero claro. Le digo, bueno, usted me preguntó, yo le contesto. Esto es lo que yo creo que podría estudiar porque me encanta escribir y creo que sería bueno en ello. Pero no dudé nunca en que ese destino que yo sentí desde muy chiquillo era el que tenía que seguir.
Lo que ha sucedido es simple y llanamente el cúmulo de trabajo, de deseo, de perseverancia. Ahora que tú eres mamá de una enorme artista como es Ay, por tu niña favor. Joaquina, Gracias. sabes lo que eso conlleva. Uf, horas y horas y horas. ¿Ok? Y horas. Yo tuve amigos en mi camino que siempre me dijeron, no te preocupes porque no fuiste a la universidad o no tuviste la posibilidad de ir a la universidad como tú querías para ser maestro. Yo decía, yo quiero ser maestro para niños especiales. Eso era lo que yo deseaba. Que hubiese cambiado, muy probablemente, porque mi amor por la música y por estar allá afuera y tocar con grupos de música era lo que a mí me llamaba la atención. Pero también me llamaba también un poco la atención el hecho de poder estar con un niño y ver cómo la música cambia su vida. Wow, es que es Desde increíble. muy chiquillo, ¿no? Eso no se dio y no me visualicé nunca como un artista famoso. Por eso te digo que todo esto ya estaba escrito. De verdad, yo nunca me vi como, y mucho menos que iba a ser un artista de salsa, que iba a llegar a Puerto Rico, que iba a triunfar ahí con los enormes artistas que hay en ese país, a los cuales admiro desde que yo vivía en mi país. O sea, yo nunca vi eso. ¿Nunca te viste Luis Enrique? No, Camila, nunca. Increíble. Yo me vi como un músico haciendo taller de música todos los días, escribiendo canciones, dedicado a sentarme a tocar mi percusión, tocar mi guitarra, cantar las canciones que escribía, cantar las canciones de mis tíos, que fueron mi escuela. El tío Camilo. Pero no, el tío de mi Camilo es por el otro lado. Sí, mi tío Camilo es por parte de mi mamá. Ah, pero es que me quedó, bueno, esto Sí, callo. sí. Pero bueno, esa era mi yunta. Ajá, yo sé. Esa era mi yunta. Sí. Pero mis tíos, mi tío Luis Enrique Mejía Godoy y Carlos Mejía Godoy. Ajá. Esa es la música que yo cantaba cuando era chamito. Y así es que yo nunca me vi como el Luis Enrique que todo el mundo conoce. Yo me vi, yo fui obedeciéndole a mí. Por eso te decía lo del destino. Cada vez que a mí me preguntan, bueno, tú has planeado tu carrera, qué bueno que... No, pero un momentico, yo no he planeado nada. Yo no he planeado nada. Jesús. Allá arriba hay alguien que me está diciendo, oye, es por aquí, cuidado con este, ve por allá, no vayas para allá. Y yo simple y llanamente he obedecido a todas las señales que en el camino se me han dado. Cuando me dijeron, tienes que mudarte, ya estaba acá en Miami intentando de nuevo iniciar algo, ¿no? En la música. En la música. Indocumentado. Indocumentado todavía. Y tengo ¿Tenías cuántos años? Ahí tenía 24, 25 por ahí. Imagínense. Ajá. Como la edad de mi hijo Sí, casi. increíble, wow. Y se me da la posibilidad de hacer este demo y ese demo se va por manos de mucha gente. Una de esas personas se va para CBS, que después pasó a ser Sony, y esa persona llama a la gente que me habían hecho el demo y le dice, oye, ¿qué pasó con el chico este nicaragüense que ustedes andaban tratando de hacerle un disco y demás? Yo estoy interesado en él. Me acabo de venir para esta compañía. Cuando a mí me dijeron eso, Camila, ¿tú crees que yo estaba preparado para eso? Yo no estaba preparado para eso. Yo lo que estaba preparado era para hacer música, pero yo no estaba preparado para hacer... Ni lo estabas buscando como Tampoco. al nivel Luis Enrique. No. Porque la verdad es que el éxito que llegó, increíble. Yo voy a terminar con algo más que me marcó de este libro para pasar a la música, porque este señor está presentando el segundo sencillo del nuevo álbum, No Cállate, Luis Enrique. Yo estoy contando los días. Parece. Eso viene muy heavy. No, pero no, ya va. Vamos a hablar de eso, de la música, de las canciones, de quién las escribió. Yo quiero Oye, saber salud. todo. Yo sé- oye, Salud tú no con estás tomando agua. otra- Wow, Es que yo tengo con agua. como una vaina loca, pero toma porque si no 7 años Ajá. al sexo. Toma y mírame los ojos. Dicen Oye, que qué 7 bueno está años. Está bueno. Después de un día entero de trabajo, está bueno, está Ay, muy de, bueno de la esto. promo. Perfecto. Les decía que vamos a entrar en todo el tema de la música, que además es lo que nos invita porque estamos promocionando la foto, el nuevo sencillo. Vamos a entrar allí, pero yo Ok. quiero terminar de tocar algo que marcó mi corazón de este libro, Autobiografía, que lo encuentran en Amazon, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Amazon. Y es la calidad de hijo que tú eres, porque es increíble. Y me atrevo a decirlo porque lo contaste aquí, viene de una mamá que muchas cosas buenas habrá hecho, porque aquí estás tú con lo Sí. que eres y tu papá también. No, claro, Pero claro. una mamá que tuvo problemas de adicciones y es increíble. Es increíble
la forma en la que tú, desde la luz, entendiste y atravesaste ese momento de tu vida. Claro. Y me parece espectacular porque, insisto, hay tanta gente allá atrás que está con hermanos, Sí. padres, madres, y muchas veces se usa mi mamá que tiene problemas, adicciones con el alcohol o con las drogas, o mi papá o mi hermano, o lo que fuere, para marcar el camino de uno, ¿no? Sí. Y tu testimonio es muy bonito. Hay una parte del libro que me encantó en donde decía, una vez le dijiste creo que a tu papá, o lo escribiste en una parte del libro, como, y eso me quedó marcado, lo leí ya hace más de un año, como que lo que es pasado, pero ahora estoy escribiendo una nueva historia, ¿no? Ah, claro. Con tu papá. Claro. Y de verdad eso me marcó. Yo creo, Camila, que nuestros padres y nosotros como padres no estamos exentos de cometer errores. ¿Ok? Cada uno, desde el amor, hace lo que puede. Yo no soy quien para juzgar lo que a mi mamá le haya podido pasar o por qué ella pasó por ese camino. Al final de la historia, y ahora cuando ya mamá murió, cuando ella estaba en el lecho, que estábamos los tres hermanos, lo impresionante de ese momento, más allá del dolor que todos sentíamos por el hecho de que cada uno vivimos y disfrutamos de nuestra mamá de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, y conociendo gente que cuentan con una familia, cuentan con su mamá y pueden tener navidades juntos y pasear juntos, irse de vacaciones, pues yo nunca viví eso con mi mamá. Es que es increíble que tú seas lo que tú eres, de ¿Sabe? verdad. Wow. Mis hermanos no vivieron eso con mi mamá. Entonces, pero más allá de enfocarnos en el problema que ella tuvo de vida, porque fue un problema de vida. Totalmente, eso es una ¿quién enfermedad. sabe? Claro. ¿Quién sabe desde cuándo ella tuvo ese problema y lo escondió? Claro. ¿Quién sabe qué fue lo que a ella le detonó eso? Claro. Tiene que haber pasado algo que yo no lo sé, de verdad. Entonces, sí. Especular, podemos especular miles de cosas, pero la verdad la tenía ella nada más. Y lo cierto es que en ese caso, y también habiendo visto a mi mamá que se rehabilitó, que salió de eso, que tuvo esa posibilidad, que intentó de nuevo reiniciar su vida, llenarse de energía positiva, etcétera, etcétera. By the way, ella fue la que me recomendó el libro de Brian Weiss. Ajá. Sí, me acuerdo. Ella andaba en eso. Ella andaba muchas también, vidas, muchos sabios. Claro, ella andaba en su búsqueda también. ¿A qué voy, Camila? No somos nadie para juzgar, mucho menos a nuestros padres. 100%. Porque gracias a ellos nosotros estamos aquí. Con todos los errores, con todos los desaciertos, con todo lo que pueda haber sucedido, con todo el desamor, con toda la falta de... Y te estoy diciendo cosas nada más negativas porque es lo que a uno lo lleva a pensar de diferente manera y comienzas a juzgar al otro creyéndote tú el perfecto. Y no somos perfectos. Nosotros vamos a cometer nuestros errores. Y es más, yo he cometido 300 errores con el mío. Yo también. ¿Me entiendes? Ojo, que solo él va a saber lo que eso le ha dolido. Total. Más allá de que él te puede decir, sí, papá, porque tú y esto y esto y esto. Mentira, hay una cosa aquí adentro que no la puedes describir. Y eso uno no puede pasarlo por alto. Uno no puede pensarse perfecto, dueño de la verdad absoluta, que tú deberías haber hecho. No, tú no deberías haber hecho nada. Yo estoy seguro que mi mamá, dentro de todo lo que ella pudo hacer, hizo lo que pudo. Total, con lo que tuvo, ¿sabe? Totalmente. Las herramientas que ella tuvo en sus manos fueron las que ella pudo utilizar de la manera en que las utilizó. Al final, cuando ella estaba a punto ya de morirse, lo único que nos dijo fue, perdónenme por haber sido, no haber sido la mamá que ustedes merecen y que yo hubiese querido ser. Wow. Coño. O sea, wow. Además, yo creo que mis hermanos y yo hacía tiempo ya. Sí, pero ¿sabes qué, mi vida? Estas son cosas que son fuertes, pero son reales. Es que por eso lo traje a nosotros lo vemos en podcast. películas y lo leemos en libros y cosas, pero oye,
es verdad, la vida es así de frágil. Cuando tú ves a alguien postrado en una cama, Es así. a punto de irse, y que te está diciendo desde lo más profundo de su ser estas cosas, que ya está diciéndote adiós y le está diciendo a Dios, me voy contigo, quiero descansar de esta vaina que yo he vivido, no quieres juzgar a nadie. Yo no quiero juzgar a nadie. Pero es que lo bonito que destaco para avanzar con la música y cambiar las lágrimas por el... Por alegría. Aunque no me trajiste sacudirnos guitarra. el dolor. Exacto. Lo bonito es el ejemplo que tú le das a tanta gente de no haber juzgado a tu madre, que seguramente en algún momento se te atravesó un mal pensamiento, pero... No, y tuvimos nuestra... Pero total, tuvimos pero nuestra es que lo cosa, puedo ¿no? imaginar, lo puedo imaginar, imagínate desde chamo, léanse el libro para que entiendan de lo que estoy hablando, pero el punto es que eres un gran ejemplo de lo que venimos a hacer los hijos con nuestros padres, Claro. aún en medio de las dificultades. Claro. Y lo que acabas de decir es una clase magistral de luz que al final de cuentas es lo que tú representas y lo que tú nos has regalado con tu música. Tu música, pasamos a la música. Bueno, eso se lo debo a mi papá. Totalmente. Por eso te digo. Totalmente. Quizás si hubiera nacido en otro núcleo familiar, hubiera escogido nacer en otro Sí, núcleo familiar, sí. quizás no estaríamos aquí. porque Totalmente, eso es así. total. Pero gracias a mi viejo y a mi vieja, que además mi mamá, déjame decirte que mi mamá tenía su cosa. Mi mamá tú la veías entrar a un salón de baile y todo el mundo se abría. De verdad, pero porque era súper buena bailarina. Esa se- No. Y yo le decía jugando, le decía, mamá, menos mal, Dios sabe lo que hace, menos mal Dios te hizo de 5'2", porque si te ha hecho medianamente 5'7", acabas con el mundo. No, esa señora tenía una Ay, qué energía linda. que Dios, o sea, Amén. fue una vaina. Ella entraba y la gente se quedaba maravillada cómo ella bailaba, porque además decían, pero ella no es que es nicaragüense, ella parece más cubana, venezolana, colombiana, boricua, porque ella bailaba que era una Wow. cosa increíble. Yo amé la salsa más por los discos que ella me mostró. De verdad. O sea, Claro, ella me comenzó a traer música, ella me enviaba música. Siempre una vez me encontré a Ismael Miranda y le dije, tú sabes que mi mamá me regaló un disco tuyo que a mí me Guau. marcó. Y me dice, ¿así? ¿Cuál disco es ese? No me digas que es muy tarde ya. Guau. Y Ismael se quedó así como, wow, de verdad. Le dije, sí, mi mamá fue la causante de que yo sea fan tuyo. qué maravilla. Así es que mi mamá tuvo, era en sus momentos, digamos, buenos, Ajá. era una persona llena de luz. Amén. Tenía claro. una luz impecable, Claro. impecable. Y tú eres muestra, bueno, ejemplar de eso. Vamos con la música. Venga, vamos para la música. Ay, es que hay tanto de qué hablar. Sacaste 2 sencillos, el último, el más reciente, el último no, el más reciente es Sí, La Foto, La Foto. espectacular. Y el lanzamiento del nuevo disco después de 13 años, más o años. menos, 13, ¿no? Sí, porque O- fue en o- el 2013, creo, Soy y Seré, creo que es de 2013, más o menos. algo El así. lanzamiento es para el último trimestre de este año, Así ¿cierto? es, septiembre. Ajá. Yo estoy loca de sentarme en modo fan, que ya se han dado cuenta en este podcast que soy fan de Luis Enrique, a escuchar todas estas canciones. Y te voy a decir por qué, porque yo creo, y además de lo que he leído sobre ti y de lo fan que soy, yo tengo la sensación de que tú tienes como una intuición con cada una de las canciones. Además, he visto y he escuchado un montón de entrevistas tuyas en donde siempre dices que si la canción no te atrapa, es como que la dejas ir. Sí. Como que sí tienes esa intuición, ¿cierto? Sí, Para sí la tengo. No sé cómo logré llegar ahí, porque creo que eso es, además que, y Joaquina quizás te pueda abundar más también en eso, la música es intuición. Ajá. La música es intuición. O sea, como que la sientes y hay Sí. algún gut feeling. Hay algo que pasa en ti, hay algo que se provoca, hay algo que te mueve, que te detona cosas. Hay canciones hermosas que te pueden mostrar, a mí me pasa constantemente, me muestran canciones súper bien escritas, con todos los códigos habidos y por haber para que eso sea un mega palo, pero que no me mueven ni media fibra de mi ser. Entonces, pasa algo con la melodía y la letra, y como yo soy mucho de escuchar también paralelamente qué está pasando armónicamente y melódicamente con la letra, si eso no detona en todo el contexto del asunto, pues no me pasa nada.
¿sabes? Me quedo Como así que no sientes... Sí, como que, ok, está bien, no está bien escrita, cool, está buenísimo, pero no me atrapa y me mata. No, Y a ti me... ¿tú eres de los artistas que le tiene que matar la canción para interpretarla? ¿O, o siempre en un álbum de 10, 12, 14 canciones hay un par que, o eres más visceral? No quiero decirte, no hago refrito. O sea, Ajá. no hago para llenar. Ok. No hago para decir, bueno, tengo 11 canciones. Ok. No me gusta hacer eso. Los rellenos no me gustan. Ni tampoco hago refrito. ¿En qué sentido? Todo el mundo me dice, bueno, ¿cuándo vas a tener otra canción como Yo no sé mañana? Bueno, no es un refrito, mi Ajá. gente. Yo no sé mañana nació de la manera más sencilla y llegó de la manera más sencilla también. Cuéntame un poquito de eso, porque Yo no sé mañana fue tu regreso también después de un montón de años que te habías ido. Sí. Que, ay, también quiero pasearme por eso, perdón. Ah, no. Estás bien de tiempo, toma whisky, te Yo damos vine aquí otro. mira, ya hemos esperado como 3 años para tener la charla. Este va a ser el podcast más largo de Camila. No, mira, mira lo que estás diciendo, lo tienes difícil porque aquí se habla. Pero El de es Joaquín, cierto. cónchale, pero si el de Joaquín no es más largo, yo digo yo. Es verdad, el de Joaquina. Pero no, decía yo, porque es que también quiero preguntarte sobre eso, porque estuviste, no nos vamos a olvidar de la foto y todo lo que vamos a hablar, pero vamos un poquito más atrás. Estuviste antes de Yo no sé mañana, ese palazo, unos cuantos años desconectado. Primero porque el desencuentro con la disquera Sí, y sí. luego porque nace tu hijo. Claro. Tú decidiste, es como que venías, como dicen en Estados Unidos, overwhelmed, venías como Sí. quemado, estabas frito un Es- poco de tanto trabajo. Estaba bastante quemado. Sí. Y desde luego que una disquera, a ver, tú, si tienes 10 años en una disquera, que además las disqueras eran, para mí en ese momento, imprescindibles, ¿no? Ay, esa es otra cosa que te quiero hablar. Eran imprescindibles. Hoy día eso no es así. Pero para mí en aquel momento que una disquera me dijera, ha sido un placer estar con usted, y te votan como un mal hábito. O sea, Wow. de verdad es una cosa bastante difícil de asimilar y a su vez Wow. de aceptar y seguir. Eso golpea. Después de éxitos como... Claro, estamos hablando de 10 años de carrera. Así es Claro, la vida, date un chance, date un- mi mundo, tú no le amas, le temes, Fue- etcétera. o sea, todas me las sé. O sea, no, pero es que fueron, Sí. fueron años de Wow. gloria para mí y para la salsa también. Fueron años importantes de una carrera fructífera. Ahora, cuando esa disquera me dice que ya no pueden, ya no les interesa mi trabajo, los artistas tenemos un porcentaje bastante alto de inseguridad. Aunque se crea que no, sí la hay. Y yo lo digo porque es así. Bueno, hoy quizás no soy tan inseguro como lo fui a los 30, Exacto, pero... o a los 20, exacto. Pero cuando tú eres un chamo y tienes 10 años de carrera en un mismo lugar, ya estás acostumbrado a trabajar ahí, ya conoces a la gente, y todo aquello comienza a cambiar, el mundo se te vuelve un yogur. Tú no sabes para dónde vas. Y de ese momento en adelante suceden muchos cambios en mi vida. O sea, me enamoro, me caso, e inmediatamente casi viene mi hijo. O sea, todo fue muy rápido, ¿no? Fue más rápido de lo que yo iba en realidad. Y decido, aquí primero que todo, tengo que asumir mi responsabilidad de papá. Yo no quiero ser un papá ausente, quiero ser un papá que está. Así esté trabajando en el estudio, escribiendo música y haciendo cosas, yo quiero ver a mi hijo crecer. Y quiero que él sepa que yo soy su papá. Que no me vea nada más un weekend al mes porque yo estoy viajando 3 semanas consecutivas sin parar. Y pensé ilusamente que eso iba a ser por un lapso de 2 o 3 años. Óyeme, eso se convirtió 5 o 6. Cuando vine a ver, yo ya estaba montado en otra cosa y decía, oye, pero como que yo no he vuelto a Hacer lo mío. hacer lo que estaba haciendo. Y me preguntaba mientras leía que te paraste por tanto tiempo, ¿qué hacías, Luis Enrique? Porque No, yo ustedes- seguía tocando. Ah, tú, o sea, Sí, que, seguía como haciendo- decimos en Venezuela, matabas tigres. Iba a todos me imagino lados. yo porque te contrataban, porque Claro. eras Luis Enrique ya. Claro. Y escribías música. ¿Qué más hacías? ¿Cómo eran tus semanas en esos años? Seguí haciendo, hice proyectos importantes. Hice un proyecto que se llama Dentro y Fuera, que en algún momento
te lo voy a enviar porque no creo que lo puedas conseguir. Fue con una casa disquera pequeña. ¿Ah, sí? Hice 2 proyectos con Warner en el 2001 y 2004, que fueron importantes. O sea, seguía haciendo cosas. Seguía trabajando. Here and there, como dicen sí, aquí, exacto. pero no estaba en esto de promover y de salir y hacer aquellas mega giras. Estaba en la de cambiar pañales. Qué lindo también, Y de ser hermoso. papá y de ver a mi hijo y de verlo crecer y de ver sus primeros momentos en el estudio conmigo ¿sabes? Yo no me quería perder eso. Y con todo y eso, Camila, te juro que si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría de diferente manera. ¿De veras? Estaría más todavía. Ay, yo pensé que me ibas a decir no, la No, carrera. no. ¿O estarías más? ¿Sabes por qué? Wow. Porque esos momentos, como igualmente cualquier momento en nuestra carrera, son momentos que ya no vas a ver. 100%, sí. ¿Sabes? Son momentos, yo no voy a volver a tener a Luca con 4 años cantando, que se puso los cascos por primera vez, los audífonos y cantó Twinkle Twinkle Little Star en un demo que yo le hice. Eso ya no lo voy a poder, y de lo emocionado que yo estaba, ni lo grabé en el teléfono. O sea, de tanta la emoción que yo lo veía cantar, y yo decía, no puede ser posible que este tipo con 4 años nunca ha cantado nada y está cantando ahora mismo como canta. Debí tomar más fotos O sea, de cuando te tuve. Debí tomar una foto así mismo. Y tú sabes qué, hay miles de momentos que me perdí que yo haría eso diferente. Sí, definitivamente. Pero yo me pregunto, ¿qué más diferente? Porque dejaste bastante, a Luis Enrique que giraba un poquito de lado y Ajá. estuviste bastante, ¿no? Pero a ti no yo te no parece. me daría tan duro. Pero a ver, pero a ti no te parece que lo lindo de cuando uno es papá es que tú estás viendo esta criaturita y tú como que estás mega enamorado. Y entonces, wow, no quieres perderte ni un segundo como cuando tu primer novio, que lo llamabas y se quedaban ahí, nadie decía nada en el teléfono, pero por lo menos le escuchaba la respiración. Ay. Bueno, eso es lo mismo. Pero esos momentos no vuelven. Cierto, no, sí. Eso se va. Pero de alguna manera lo hiciste. Yo hubiese estado más y De más verdad. y más. Sí, claro. Yo no estaba preparado. Esa es la realidad. Yo estaba metido, por un lado, con la cuestión, ¿cómo voy a sobrevivir? Porque no tengo disquera. Claro. Yo nunca había sido un artista independiente. Que eso es fuerte, me Claro. imagino yo que debe ser muy fuerte. Ser un Horrible. artista, todo te toca a ti, tú eres la Todo. chequera, tú eres el promotor, tú eres el que tiene que organizar, tú eres el que tiene que pagar, tú eres el que tiene que hacer tu team de... ¡Wow! Es difícil. Y para alguien que no tiene experiencia en ello, ¿Más? la cara del negocio como tal, esa cara del negocio, para mí hasta ese momento era totalmente desconocida. Porque te viste de la noche a la mañana. Yo me imagino a Luis Enrique que yo conocí cuando te conocí en mi época de la televisión en Venezuela, que iba con el label manager, Claro. con el que la acompañaba, con Claro. el asistente, y de repente de la noche a la mañana se queda el mismo artista, pero sin ese crew Sin que nada. que la verdad es que te acompaña de una forma muy efectiva y muy diligente, porque Indudablemente. las disqueras hacen un trabajo espectacular Así es. para el artista. Sobre todo cuando están contigo. Si la disquera está apostando a ti, Exactamente. bendito sea Dios. Amén. Sí, Bendito sí. sea Dios, porque ese Sí. equipo de trabajo va a ser un trabajo que tú solita no vas a poder hacer. Total. Eso es indudable. 100%. Ahora, ¿qué sucede? Que uno no está preparado para que te digan, Bye, wow, me imagino eso. y tú te quedas así como en el limbo, ¿no? No sabes qué hacer, no sabes para dónde vas, cómo hacer aquello. O sea, a mí me tocó como que Asimilar. reaprender, Exacto. asimilar, reaprender, preguntar, indagar, hablar con mis abogados, ver cómo era la cosa. Y por ahí fui medio bandeando la historia. Dichosamente, los 10 primeros años de mi carrera fueron tan buenos y tan llenos de éxito que a mí el trabajo me seguía llegando. Amén. Aunque la disquera ya no hubiese apostado a mí. El trabajo, los contratos, gracias a Dios, me seguían llegando. Amén. Tanto fue así, Camila, que cuando yo regreso con Yo No Sé Mañana y Megapalo. y Sergio George está a punto de hacer este trabajo conmigo, quién sabe, quizás a Sergio le dijeron, oye,
este tipo está muerto, tú estás loco. Ay, no, Te vas a Dios meter te con cuide. este tipo que no ha grabado un disco hace como 6, 7 años y se siguen escuchando las canciones de él de su primera etapa, pero esto ya no va a pasar nada. Exacto, Yo por eso siempre es que digo, te pregunto de ese renacer tuyo. Fue un yo como- siempre digo que a mí me enterraron, o sea, hicieron el hueco, me enterraron, me echaron tierra, pusieron la cruz y dijeron chao. Ay, no. Y Qué ¿sabes feo. qué? Lo más hermoso de eso es que, pero es que la industria es cruel también. Aunque hay cosas increíbles que uno vive dentro de la industria de la música, pero la industria puede ser cruel. Esa es la Sí, realidad. hay de todo, como Hay en de todas todo. partes. Y entonces yo creo que nadie pensó que eso era. Además, espérate, estamos hablando a mis 40 y tantos años. Imagínate. O sea, que alguien quisiera apostar a Después eso. de que te habían hecho eso, que no lo quiero ni decir, que tú lo acabas de decir, después que te habían Así, hecho eso. ya que me habían enterrado, Ay, bueno, no. óyeme, y viene y llega esta canción que además llega de una manera tan sencilla, tan sin buscarla. Cuéntame, cuando escuchaste el demo, ¿cómo fue? Quiero saber, ¿sentiste eso? Ajá, cuéntame ese momento cuando escuchaste. Yo llamo a Jorge Luis Piloto y le digo, Piloto, estoy haciendo un disco. Ah, de verdad, ¿con quién está? Con Sergio. ¡Wow! ¡Qué buena dupla! Le digo, envíame no sé, envíame algo de canciones, ¿no? Me dice, ajá, pero ¿qué estás buscando? Le digo, bueno, no sé, lo que yo siempre he cantado, buenas canciones que pueda llevar al ritmo de salsa. Y él me dice, te voy a enviar, tengo varias canciones, te voy a enviar 6 canciones. Y me envía 6 canciones. Buenísimas, todas buenísimas, desde la primera hasta la última. Pero no eran para mí. Y entonces la difícil tarea de decirle a una persona tan increíble como Piloto, wow, no me sirve ninguna de estas canciones. Debe ser Y él me fuerte. dice, pero Dios mío, ¿cómo que no te sirve? Le digo, bueno, es que no, ninguna de estas canciones pega conmigo. Acuérdate que yo tengo 40 y tantos años y muchas de estas canciones van guiadas, dirigidas hacia un chico más joven. Yo no siento cantar esto, este lenguaje no siento cantar esto. Yo te pido que tú me envíes canciones como Mi Mundo, como Lo que es Vivir, como Tú no le amas, le temes. Envíame canciones de autor. Y él me dice, yo ya no escribo así. Y yo le digo, Piloto, ¿cómo que tú no escribes así, hermano? No me digas eso. O sea, tienes que tener algo por ahí que se salga de la norma de lo que están haciendo hoy día, que lo entiendo. Y me dice, bueno, déjame buscar. Al día siguiente me llama y me dice, oye, te voy a enviar una canción que escribí con Jorge Villamizar, que está ahí, pero que eso no lo va a grabar nadie porque Está muerta como... esa canción no le van a parar bola porque tiene mucha letra. Tiene mucha letra. Amo, Y yo le digo, amo. yo le digo, bueno, envíamela a mí. Y me envía la canción. Ajá. El demo era malísimo. Oh, ¿cómo? El demo no se No, entendía, sí, porque fue el demo que hicieron cantando ellos dos el día que escribieron y yo no entendía muy bien. Sin embargo, Estaban tomando whisky. no estaban tomando whisky. Sin embargo, cuando yo escucho la primera frase de la canción y el primer hook de la canción, yo dije, esta es mi canción. Esta es mi canción. Llamo a Piloto y le digo, Piloto, esta es mi canción. Me dice, ¿de verdad te gusta? Le dije, sí, esto es lo que yo quiero grabar. Y él me dice, ok, perfecto. Le digo, no. Reescríbeme el puente, Ajá. porque el puente ustedes ya estaban aburridos de estar escribiendo y escribieron cualquier cosa Ay. y este puente no le hace justicia a todo lo demás. Así es que reescríbeme un mejor puente y por favor me la envías de nuevo, cantada por ti, porque también quiero entender bien la melodía. Y Piloto me hace un demo nuevo de él cantándola y es donde él hace, Ah, silba eso una vez. se pegó. Una vez. Forever. Eso se me quedó pegado. Llego al estudio y le digo a Sergio, oye, vamos a grabar la canción de Piloto. Y Sergio me dice, ¿cuál canción? Yo ya se la había enviado, pero Sergio así. Ajá. Me dice, ¿cuál canción, Luis? Le digo, la canción de Piloto, que se llama Yo no sé mañana. Me dice, ¿cuál canción es esa? Le digo, acuérdate. Ah, me dice, no. Oye, esa canción a mí como que no me... Oh my como God. que no la siento. Y yo le digo, oye Sergio, vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con todas las demás canciones. Por lo menos intentemos hacerla.
Lo peor que nos puede pasar es que yo le pongo una voz de referencia, nos volvamos a ver y digamos, oye, esto no sirve para nada. Pero al menos démosle un chance a la canción, porque yo creo que es buena canción. Y de verdad que siento que puedo hacer algo con ella. Y él me dice, bueno, dame una introducción. Y yo le digo... Ay, Y él, yo me imagino el concierto ya. Sergio, con lo increíble Mente. creador que Ajá. es, se va al piano y pone ese hook musical a través de toda la canción. Que pegó. ¿Quién no sirva eso? Tú oyes eso y tú sabes que eso yo no sé mañana. Claro, si Inmediatamente. apenas me empezaste a hablar... Claro. Para que tú veas cómo se va alineando todo, ¿no? Wow. Cómo las cosas van tomando un rumbo. Grabamos el tema, yo le pongo una voz de referencia, súper ronco, estaba cansado, casi que no podía ni cantar. Y llegan otros amigos de las disqueras que habían trabajado con Sergio y conmigo en años anteriores, y Sergio le dice, oye, les voy a tocar una canción que Luis está encaprichado en grabar. Y le ha puesto una voz de referencia aquí, a ver qué ustedes piensan. Comienza la canción, Camila, te juro que en el primer minuto esos tipos han comenzado a brincar. Cállate. Y decir, wow, qué palo, qué palo, qué palo. Y yo volví a ver a Sergio y le dije, ¿Viste? y Sergio me decía, Guau. así llegó Yo No Sé Mañana, para que tú veas, Amén, qué linda historia. para que tú veas cómo las cosas siempre de alguna manera llegan. Total. Siempre Y llega. esa es la canción con la que, me imagino yo, cierras tus conciertos. Sí, indudablemente, claro. O sea, jamás has dejado de cantar esa canción. No, no, imposible. no. Como no puedo dejar de cantar Date un Chance, Así es la Claro, vida. exacto. ¿Me entiendes? Que eran las canciones que cerraban los shows anteriormente. Me imagino cómo la gente pega gritos cuando suena el de tararara, ese hook. Es increíble eso. Es Y increíble. luego, bueno, pasó todo este tiempo que ustedes en el que ustedes han acompañado a Luis Enrique y se dejó el pelo largo. Eres guapísimo con pelo largo, con pelo corto, como sea. Además, Luis, tú tienes un estilo particular. O sea, tú siempre tuviste ese estilo como medio, porque además yo recuerdo en mi época de 20añera, un estilo también como rockerito. La gente o pensaba rockeroso, eso. ¿verdad? Sí, porque me ponía chaquetas de cuero Exacto. y los salseros no se vestían así. Ajá. Pero es que en realidad... ¿Alguien te asesoró o fue? No, mi gusto personal en realidad, pero yo creo que eso también era, a ver, en aquel momento, ¿qué es lo que uno busca a través de la música? Tu individualidad, tu Autenticidad, sí. O sea, si tú eres, si tú sientes cosas a nivel musical, también tu imagen va a tener que de alguna manera ir acorde a eso, ¿no? Y yo sentía que mi imagen no era totalmente engabanado, corbata, no me veía así. Aunque lo utilicé, no me veía como ese tipo de artista, ¿no? Una vez que ya comencé a cantar salsa, yo dije, bueno, si voy a hacer esto, necesito hacer yo mi propia música de salsa. Hacer yo mi propia estructura, ver cómo yo tengo una sonoridad particular. Porque también, que suele suceder mucho en la industria de la música, pega una sonoridad, pega una forma de hacer una música y quieren lanzar a todo el mundo por ahí. Y en la salsa sucedió. Hubo Total. mucha gente que comenzó a sonar bastante parecido porque eran los mismos productores, los mismos arreglistas e incluso los mismos compositores. Entonces, indudablemente, tratar de ir tú por tu propia línea iba a requerir un montón de esfuerzo de tu parte, buscar en ti qué era esa otra línea. Dentro de un género que en los 90 fue increíblemente popular y que habían unos códigos para hacer la música. Entonces, desde mi vestimenta hasta cómo hacía las canciones, qué instrumentación utilizaba, yo siempre tuve mucha injerencia para lograr esa identidad propia. Sí, se nota y hasta el sol de hoy. Y de alguna forma Luis Enrique, el del pelo corto, vuelve ahora con este nuevo álbum. ¿Cuántos años estuviste con el pelo largo? 7 años. Muchísimo. Demasiado. Yo Bast- creo que es el tiempo que más he tenido el pelo largo. ¿Y qué te llevó a volver al cabello corto? O sea, dijiste, bueno, nuevo Que ya me álbum. harté. Corta ese Ya pelo. me harté. ¿Qué? Yo dije, ya no podía ni dormir. Pero es que lo tenía hasta la mitad de la no, espalda. Sí, o sea, te hacías una tremenda cola. Las veces que increíble. nos vimos tenías el pelo
Largo, bueno, la verdad es que perfecto, espectacular con el pelo largo, con el pelo corto. Háblame de este nuevo disco, de las canciones, quién las escribió, si hay alguna, obviamente que uno nunca sabe si viene un palo o no viene, uno nunca sabe, pero si hay alguna canción que para ti sea especial de ese álbum porque se la escribiste a Lucas o porque, no sé. Cada una de estas canciones va a tener, y tiene un porqué. Siempre hay una intención detrás de ellas, ¿no? La foto tiene, por supuesto, una intención. Va a haber una canción especial que todavía no he grabado, estoy a punto de grabarla. He intentado en algunos discos poner una canción como agradecimiento a Dios. La gente a veces no se ha llevado que es para Dios, pero por ejemplo, lo que fui Soy y Seré, en el disco de Soy y Seré es para Dios. Qué lindo. En el disco de Timbalaye, Así Llegaste Tú, es para Dios. Entonces, en este disco voy a hacer una canción así, que va a ser dirigida, va a ser con esa intención. Y creo que va a ser una de mis canciones favoritas de todo el proyecto. ¿No la has grabado todavía? Aún no. Pero ya esa Es que canción... quiero hacer una colaboración importante. Te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Voy a hacer una colaboración importante con un gran artista que admiro. Ay. ¿Pero de qué género? Lánzame algo. No, pero a ver, no. Va a ser de género cristiano. ¿De verdad? Sí. Pero Dame no te puedo decir eso ya, porque ya dije mucho ya. pero qué lindo. Sí, y es un tipo que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo. No sabía que a él le gustaba la música hispana. Ay, cállate. Y sí le gusta, y le gusta mucho. Entonces, estamos trabajando en eso. Y va a ser una canción hermosa. La canción ya está escrita. Ajá. Ahora hay que ver si a él no le gusta, pero igual la canción va a ir en el disco. Yo siento, Camila, que es un momento importante de mi vida donde la plenitud, pero sobre todo el agradecimiento es lo que prevalece en mí. Yo he logrado muchísimas cosas durante estos 38 años de carrera. He disfrutado muchísimo, he sufrido muchísimo, he aportado muchísimo y sigo aportando y sigo dando porque la vida es tan generosa conmigo que me sigue llenando de proyectos y de posibilidades, ¿no? Para lograr cosas. Entonces, quiero aprovechar este momento en donde lo único que tiene verdadera importancia para mí es seguir haciendo lo que amo y seguir dejando algo que le pueda servir a alguien más. Eso es todo, más nada. Ya, espectacular. A veces le digo a mi hijo Luca, hijo, tu papá en algún momento, tú sabes, usaba chalequitos sin camisa, fue muy famoso, etcétera, etcétera. Sigue siendo. No, pero se lo pero digo. Claro, porque él no vivió tu momento. No, pero además él me ve normal. Entiendo lo que lo te quiero obvio, decir. eres su papá, claro. Él me ve como que este es mi papá. Obvio. Pero increíblemente, ¿sabes qué me sorprendió? Se ha ido, comenzó a cantarme el otro día unas cosas y dije, pero ¿cómo tú conoces eso? Y te iba a preguntar, porque tu hijo también se está encaminando en el mundo de la música. Qué talentoso es ese chamo. Vamos, ¿cuál es su Instagram? Para que la gente lo vaya a buscar, lo sigue y lo... Caluca. Caluca. Con C, arroba con C. Caluca, arroba Caluca. ¿Y qué género es más pop, verdad? Es hip hop R&B. Oh, my God. En inglés, todo lo hace en inglés. Él ¿sí? produce sus cosas, él escribe sus cosas, es agudo en la pluma, agudísimo. ¿A quién habrá salerío, como dicen en mi pueblo? Y ahí va abriendo su camino, haciendo su camino. Está sacando sencillos ahora mismo. Qué bueno. Y yo estoy muy feliz por eso, ¿no? De ver lo que está haciendo, lo que ama. Y de verdad que lo ama. ¿Y prefiere inglés que español? Sí, bueno, es que lo que más habló siempre él, entre el inglés y el portugués, incluso. ¿Ah, sí? Sí, porque tú sabes que su mamá habla portugués, entonces sí. Por ahí, y su nana era de Bahía, entonces la nana le hablaba en portugués toda la vida. Ajá. Así es que, sí, entonces, pero él ha decidido que la música que a él le apasiona es
es la música en inglés y la música de hip hop. Y seguramente porque también como se crió aquí, a lo mejor hablo mucho inglés, piensa en inglés y es su forma Total. de transmitir sus sentimientos. Totalmente. Eso pasa mucho con los artistas. Pero estabas contándome, porque te vuelvo a traer para acá, que tú le dices a Luca que, mira, yo también fui un tipo de chalequito y de cuadrito, claro, chico, yo famoso. tenía mi cosa y tú sabes. Y las mujeres se me tiraban encima. Ay, una vez molestando, le digo, papi, yo fui el Maluma de aquella época. ¿viste? ¡Obvio! Pero claro que Y él me sí. dice, wow, de verdad. Dad". Súper bellísimo. Bueno, sigue siendo súper guapo, Ay, pero Dios mío, es cierto. Qué maravilla. Pero yo le digo eso en forma de broma para que él más o menos ponga en contexto las cosas, ¿no? Lo hermoso de compartir música con nuestros hijos es que ellos también están en otra óptica completamente Sí, total. diferente, ¿no? A veces yo me encuentro sugiriéndole cosas a Luca y él me vuelve a ver como que, What are you talking about? yeah, what is that? Como que, nah. No te dice nah, bro. Nah, Bro. bro. Come on, bro. Yeah, leave it alone. Pero es hermoso compartir música con él, escucharlo, verlo crecer, dejarle saber. Él a veces me dice, Dad, your legacy is extremely important. Oh, yes. Muy importante tu legado y todo lo que tú has hecho y todo lo que sigues haciendo. Él amó, por ejemplo, recuerdo que cuando llegó a escuchar el proyecto que hice con C4 Trio, Ajá, que ganaron Grammy. que nos ganamos ese Grammy en Por el favor. 2019, él escuchó eso por primera vez y comenzó a llorar. Ah, de Me decía, orgullo. guau, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no tiene nada que ver con lo que tú has venido haciendo, ¿no? Le digo, bueno, hijo, esa es mi raíz. Eso es el folclore latinoamericano es algo que amo profundamente. Y en el caso de tu país, más aún. Amén. Este- amén. Además, Venezuela, bueno, nosotros nos conocimos hace más de 20 años en Venezuela. Venezuela, para ti, entiendo que Puerto Rico fue el país que te apoyó número uno una vez que sales de acá y Así donde es. viviste 8 años, pero Venezuela también, de alguna forma, te cobijó, te Claro. adoptó. Nosotros los Claro. venezolanos siempre amamos tu música. Claro. Para mí Venezuela fue, yo creo que el país, después de Puerto Rico, más importante en mi carrera, Venezuela, México, y luego el resto de Sudamérica, Perú, Ecuador. Pero Venezuela era una conexión increíble. O sea, desde el inicio, desde la primera vez que llegué a presentarme en el Poliedro, apadrinado por nuestro querido y el maestro Oscar de León. Esa fue, desde ese momento en adelante, fue un amor eterno, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo eso, porque yo conocía un poco la música de Venezuela y sabía y fui admirador de todos los artistas que llegaron. En algún momento llegué a ser casi que amigos de ellos, ¿no? Pero haber llegado a ese país, al igual que me pasó con Puerto Rico, haber llegado ahí y haber sido abrazado y apoyado por el público de esa manera es algo que está en mi corazón de por vida, ¿no? Y que nos conectó, bueno, para siempre. Volviendo al disco, ¿tenemos nombre del disco que sale? No, todavía Aún no. Ay, Pero van a ser 11 canciones. 11 canciones. No Y me ahí- gustan los números pares. Ajá, de verdad. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? No sé. ¿Qué hay detrás? Tengo que investigar con mi numerólogo a ver que me diga por qué es que me pasa eso. ¿De porque no me gustan verdad? los números pares. ¿En serio? Sí. 11. Bueno, está bien, 11. 11, 13. Aunque tengo un proyecto que va a salir en algún momento que se llama Ajá. 12 latidos, que lo hice en la pandemia. Yo creo que te hablé de eso en algún momento. ¿De Hice un verdad? disco en la pandemia que es No. más de cantautor. No tiene nada que ver con lo Ajá. que hemos escuchado hasta ahora de salsa y esto. Es un disco que hice con mi gran amigo Ronald Padilla, bajista de C4 Ajá, Trío. ajá. Él produjo ese disco conmigo y en algún momento voy a tener la posibilidad de sacar eso. ¿Alguna otra colaboración de este disco? Por ahora no. Solo una. Pero, Sí. pero me imagino yo que como la música se está moviendo hoy en día a un ritmo tan acelerado también. Sí. Yo esta- creo que lo de las colaboraciones, Camila, tiene que ver con cómo conectas con esa otra persona, ¿sabes? 100%. Porque 100%. las canciones van a tener que ser canciones buenas, evidentemente, pero si tú conectas verdaderamente con ese artista que quieres cantar o colaborar, hace todo mucho más fácil, ¿no? Y es genuino. Y se ve luego Sí. en el producto, en la canción. Sí, en- sí. es genuino. Sí, sí.
así es que no, pero no tengo así en mente nada por el momento que no sea la parte de la canción que te expliqué ahorita. Pero vamos a ver, falta todavía de aquí a septiembre un Yo tramito. estoy desesperada que llegue ese momento para escuchar una a una, o sea, sentadita, en modo fan, cada una de las canciones. La foto, me encanta el tema de la foto, el nuevo sencillo que estamos promocionando, que se los vamos a dejar también por aquí abajo para que vayan de una, se lo descarguen en cualquiera de las plataformas de música, en la favorita. Trata un tema triste. Triste pero común, ¿no? El tema de ver algo y un tema también muy, como decía, común. Sobre todo ahora con las redes sociales a veces vemos cosas que no son. Así es. ¿De dónde sale este tema? Yo tenía, tenía la idea de escribir la canción, o sea, tenía el concepto para la canción. Lo que no sabía era cómo quería abordarlo. Y abordarlo sin tener que entrar a explicar tanto, ¿no? Así es que lo intentamos hacer en la medida de lo posible, lo más corto y conciso. Pero es una relación que comienza muy bien, que comienza desde el amor, que comienza desde la entrega total, que comienza a gestarse y a jurarse un camino juntos por mucho tiempo. Y eso se va, digamos que distrayendo, es la palabra correcta, en donde cada uno por su lado se va desvinculando cada vez más de aquel primer momento, de aquella foto que era perfecta de verdad, porque ahí era donde estaba la verdad. Claro, cuando tú ves eso y ahora ves que estas dos personas más bien van desviándose y tratando de excusar mentiras y falsas promesas, hay algo que no está bien. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede usualmente? Casi nadie muestra eso. Y la verdad es que también mucha gente se queda en una relación así por mucho tiempo, que es totalmente agotante. Uy, debe ser. Y es más, te perjudica más que lo que te ayuda. Total. En todos los sentidos, ¿no? Entonces, en la foto, yo siempre digo que lo que te trata de decir la foto es que en realidad no vas a saber a ciencia cierta qué es lo que te están mostrando, porque la gran mayoría de las personas no quieren mostrar la realidad de las cosas. Y tú lo ves constantemente en Instagram. Gente que se toma fotos con un auto espectacular y quizás no tiene ni para pagar la renta. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso sucede comúnmente hoy día, mucho más de lo que pensamos. Muchísimo. Y está en la foto, vayan a descargársela. Estamos haciendo esta analogía del antes y del ahora, ¿no? ¿Cuándo era más fácil, o es más fácil ahora, hacer música y pegar un hit? ¿Es más fácil ahora por la cercanía con las redes sociales, con el TikTok? ¿O crees que antes, cuando solamente teníamos el impulso de las disqueras, era más fácil? Ay, Dios mío. Tú sabes que más bien el análisis va a venir de cómo yo soy fan de la música. Ok. Yo me sentaba, primero que ahorraba un montón para poder comprarme un long play, sí. right? Oh, era bellísimo. Y tú ahorrabas tu platica, ibas a comprar tu long play y cuando eso llegaba, wow, tú amabas eso. Cuando se rayaba. No, yo moría. Además, yo no dejaba que nadie tocara mis discos. Ay. Ni siquiera los adultos. Nadie podía tocar mis discos. Entonces, había una especie de comunión con la música. ¿Por qué? Porque tú realmente le dedicabas tiempo a escuchar qué fue lo que hizo ese artista de principio a fin. Yo me escuchaba el disco completo. Y puede que después ya tuviera mis claro, canciones favoritas e iba a eso, ¿no? Pero en realidad yo escuchaba el disco completo. Yo me sentaba ahí a poner atención. Y yo creo que yo no soy el único. Mucha gente hacía eso. Hoy día la música es desechable. Como lo es desechable el amor. Como es desechable la ropa. Como es desechable el celular. Como es desechable todo. Entonces, creo que la gente, después de la pandemia, quiero creer más aún, que la gente está buscando algo que sea más
de verdad y que sea long lasting. Creo que la gente quiere música buena. No quiero decir que lo que se está haciendo es malo. Lo que quiero decir es que no solo lo que está de moda es lo que existe. A veces en el mercado hispano nos quieren hacer creer que solo hay un género de música. No, hay un montón. Claro. En el mercado americano tú te das cuenta que nada muere porque sale algo nuevo. No, todo lo demás está y prevalece. Pueden pasar miles de artistas jóvenes, pero los que ya estuvieron siguen siendo respetados y queridos y apoyados, ¿no? Y tienen un público y siguen grabando. No, y además son, como tú muy bien lo dices, respetados, tienen Claro, una jerarquía claro. rockstar. Pero en el mercado hispano no es así. No sé por qué sucede eso de esa manera. Entonces, Y en la salsa en particular, siento que no, yo por lo menos ahorita, mientras hablabas, yo pensaba algún referente, un Luis Enrique hoy de 20 años. Ay, perdón mi ignorancia, pero los hay. Y hay gente, sí. Menciónanos aquí alguno que... Oye, hay grandes cantantes ahora mismo que están... Chiquitos, que están empezando a hacer Bueno, como no, tú. no chiquitos porque ellos vienen haciendo música e intentando salir adelante con la música de salsa, pero la música urbana prevaleció y tuvo más poder que la música. No, pero Entonces por las eso te disqueras... pregunto, un chamo de 20 años, salsero, Bueno, salsero. van a salir ahora, ya tú vas a ver lo que viene. Viene gente muy linda y gente que viene trabajando por muchos años, gente que viene echándole con todo. Sí. Yo conozco a varios, están haciendo un trabajo espectacular, grandes músicos, grandes compositores, grandes cantantes, grandes intérpretes. Creo que la salsa tiene un momento importante en este momento. Creo que es uno Sí. que va a valer mucho la pena porque no solo para los artistas, dejen que ustedes, el público, comiencen a descubrir muchos de los artistas que vienen. Son increíbles artistas, increíbles Estoy artistas. loca por. Ya, Bueno, claro Bad que Bunny sí. acaba de incluir también salsa en Sí, su claro, en claro. su disco. Y Raúl o sea, Alejandro también hizo Raúl salsa, Alejandro. Guayna hizo salsa. ¿Verdad? Sí, claro, Cierto. claro. Y vienen muchos artistas Viene. salseros que tienen muchos años trabajando, que como te dije, no han tenido la oportunidad y el stage para presentarse. Yo creo que ahora lo van a lograr. Se me van ocurriendo cosas, Dios mío, somos un peligro, Luis Enrique. Tú has tenido la posibilidad de devolverle, ahorita me dices, no viene, yo me imagino que tú te han contactado, has conocido tal vez en algún estudio a algún chamo que esté haciendo lo que tú hacías o que tenga tal vez un poquito de tu background, en fin, tú has tenido la oportunidad de regresarle a alguien parte de lo que el profesor significó para ti. ¿Sabes qué, Camila? Yo soy de los que piensa que honrar el trabajo de otro y decirle, hablarle con sinceridad acerca de su talento es algo que te engrandece y te enriquece tu espíritu. Yo no soy de los que piensa, coño, no le voy a decir nada a este tipo porque va a creer que yo soy un pendejo, ¿no? No. Yo creo, cuando yo veo gente talentosa, a mí me encanta la gente talentosa. Y cuando veo gente talentosa luchándola, tratando de echar para adelante, lo primero que hago es intentar en la medida de lo posible reafirmar que eso vale la pena. Dependiendo de cuánto compromiso haya, ¿no? Porque de repente es alguien que quiere, por ejemplo, a mí se me ha acercado mucha gente que dice, oye, ¿cómo hago para ganarme un Grammy? Carajo, no has grabado ni un disco y ya te quiere grabar un Grammy. Pero que también hay de eso, ¿no? Exacto. Eso de la gratificación inmediata que se da mucho hoy, pues a mí eso no me sirve. Pero hay gente muy talentosa ahí. Oye, Jeremy Bosch en Nueva York, Cristian Alicea en Puerto Rico, Willy creo que es Otero, si no me equivoco, su apellido en Puerto Rico. Hay muchos chicos que están haciendo cosas. Y viene ¿Sabes? más, como tú muy bien lo dices. Increíble. Pero me encanta lo que dices, porque es cierto, hasta con Joaquina desde hace años, tú le has dado ese espaldarazo que suena tal vez muy simple, pero lo hizo el profesor contigo y nos contaste en el comienzo del podcast lo que eso significó para ti. Claro. Eso de tú puedes. Claro que si me gusta lo que estás Claro. haciendo, no hay que menospreciar el impacto positivo que tiene en un artista que otro artista de la talla de Indudablemente. Luis Enrique te diga, vas muy bien vas por el camino que es, cosas que pueden resultar como muy tontas,
cobran un valor muy grande, ¿no? Claro que sí. Entonces sí, entiendo que, bueno, sé de primera mano que con Joaquín ha sido un apoyo muy, muy especial, pero te encanta seguirlo haciendo con los artistas jóvenes que están... Claro, ¿por qué no? Claro, obvio. Y eso Oye, yo creo que el respeto para los colegas y para los artistas porque uno sabe lo que uno pasa, uno sabe los sueños truncados, uno sabe cuánto se te hace difícil a veces lograr un proyecto por dinero, por falta de apoyo, lo difícil que a veces se te puede poner la cosa con la radio, las concesiones que tienes que hacer, en fin, es un listado de cosas que un artista tiene para hacer. Bueno, tú lo sabes, tú has estado con Joaquina de arriba abajo. Lo menos que tú puedes hacer como alguien que ya ha pasado por ahí, y eso, por eso te decía ahorita, es muy rico, es gratificante para mí poder compartir experiencia, poder compartir conocimiento, poder compartir que yo también estuve ahí y que también dudé y que después de la duda vino alguien y con su apoyo me abofeteó porque al final me hizo creer de nuevo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Eso ayuda mucho, eso ayuda muchísimo. Eso te ayuda infinitamente. Y creo que en la medida de lo posible yo lo he hecho con gente muy querida, gente que todavía tengo contacto con ellos y que algunos son grandes amigos. Y de verdad que me llena mucho de gratificación. Yo aplaudo el éxito de los demás. Yo sé, lo sé en primera persona. Yo, si veo que es alguien talentoso y que de verdad le ha echado con todo para lograr ese momento, ese llegar ahí de ese sueño, yo soy un fan. Yo aplaudo eso profundamente. Qué lindo. Con las redes sociales, ¿cómo te llevas? Con la promoción en las redes sociales. Pues yo tengo a alguien que me hace muchas cosas. Yo no soy muy bueno en eso. ¿Sabes qué me pasa? Pero hablas tan bien, eres tan buen comunicador. Pero es que, no sé, me da como pereza. Eso me da como pereza. Oye, tengo gente que me dice, oye, ¿qué te hace falta? Agarras el perolito. Haz un solo video y yo lo divido en TikTok y no sé cuántas. ¿Cuál es la otra cosa? Te ves que no sé ni nada. Y lo pongo aquí, lo pongo allá. ¿No tiene TikTok? No, yo tengo TikTok, pero no me hace TikTok porque yo no he hecho mucho con el... Oiga, pero sé la importancia que eso tiene. Sí. ¿No? Para el mundo en que vivimos y para la promoción. Sí, y para donde están los fans, donde van los fans a buscar música. Total. Que eso es otra cosa que tuve que aprender también. De entender que la gente iba a ir a buscar, por ejemplo, a YouTube, iban a ir a buscar el vídeo para escuchar la canción. No necesariamente iban a ir a otra plataforma para escuchar nada más, no, sino que quieren ver el vídeo y escuchar la canción. Eso no sé, como que me costaba un poco entender eso, ¿sabes? Sí. Esa dinámica. Pero es así. Porque yo nunca busqué ver para escuchar, ¿sabes? Siempre fui a buscar escuchar primero, ¿no? Wow. Así es que me tomó un poco de tiempo, pero no soy muy bueno en las redes sociales, no soy muy bueno para nada. Y entiendo que es porque tampoco te gusta mucho, o sea, como que te pues te no es aburre, que me disguste, pero es que... Exacto, no te da nota, pues. Como no me da nota. Venezuela, no te da nota. Quizás te da eso. nota otro tipo de cosas y ya tienes tu equipo que te las maneja, me Claro, imagino. claro. Porque hoy en día, si no estás en redes sociales, es como que no puedes promover la música. No, si no estás en redes sociales, estás desaparecido completo. Es un tema de realidades, Así es. ¿no? Así es. No se puede hacer otra cosa. Así es. ¿Cuándo sabemos el día que sale el álbum? ¿Y qué estás esperando? Me imagino que tienes varios nombres por Tengo allí. varios nombres. Sí, pero va a ser algo muy sencillo. Sí. Sí, va a ser algo muy sencillo. Las canciones son muy sentidas. Son canciones que he venido grabando de a poco desde la pandemia. Ajá. Pretendiendo que iba a ir sacando sencillo por sencillo. Exacto. ¿No? De repente me comenzaron a bombardear los fans con que, ¿por qué tú que vienes de hacer discos completos, por qué ya no haces discos completos? De repente si son 11... Y yo lo primero que dije, bueno... Exacto. Es muy doloroso, pero bueno. Pero si son 11, tal vez puedes sacar de aquí a septiembre
un sencillo más. ¿Qué mes estamos? Voy a Abril. intentar que sean 2. Exacto, 2, sí. Voy a 2 intentar que sean 2, pero de aquí a porque ya- septiembre y para la digamos, la época de mi cumpleaños que quiero que salga el disco, me quiero regalar eso. ¿Qué día es tu cumpleaños? 28 de septiembre. Perfecto. Y me parece ideal porque serían 7 canciones para uno sentarse, tipo modo de antes, Sí. a disfrutar con un Traguito, con una un cosa. traguito. Yo creo Perfecto. que este disco va a ser perfecto para eso. Van a ser canciones que van a querer mucho, van a ser algunas cosas, yo diría, no tan románticas, pero van a tener algo. Van a haber un par de canciones suaves, pero mucha canción sentida. Cuando mucha dices canción no tan sentida. románticas, Sí, o sea tal que- vez reflexivas canciones. Sí, canciones más exacto. reflexivas. Ajá, eso me van a gusta. ver canciones que se van a enamorar muchísimo. Van a ver canciones muy, muy lindas de amor. El amor, qué rico cantarle el amor. Es que el amor es lo más, es que ¿qué Es puede- lo máximo. Pero ya va, es que Es el Enrique, poder. Pero es que ¿qué puede ser más hermoso que el amor? Nada. No hay nada más Bueno, grande ver nacer que a tu hijo. eso. Pero es que eso Y es, eso es amor. Pero es que esa es la expresión pura del amor. Claro. La verdad. Así Lo explicaba yo hace un ratico. No me acuerdo si a tu equipo o a alguien que hoy hemos grabado varios podcasts y decía, no hay nada más, o sea, uno disfruta el éxito de uno, pero cuando uno ve algo que uno ama más que uno y lo ve disfrutar a ese hijo, a Lucas, Sí. en mi caso a Kiki, a Joaquina, cuando uno ve disfrutar, tú dices, wow, esto yo lo estoy disfrutando más que si fuera mío. Así Y es. Y es una locura y es la expresión pura Así es. del amor. No, las ¿no? canciones de amor no van a dejar de existir nunca. El amor es lo que mueve al mundo, ¿no? Y yo creo que en el caso de la música de salsa aprendimos desde esa etapa de los finales de los 80 y todos los 90 a abrazar las canciones de amor en la música de salsa, ¿no? Yo también decía que qué rico es. Me decían, pero una canción tan triste como La Foto y de repente explota para ser bailable. Y bueno, pues es que qué mejor manera de sacudirse la tristeza que bailando. La foto cuando empieza, no. Parece que va a ser una balada. ¿no? 100%, parece que es una balada. Así es. De verdad que sí, a mí me encantó eso. Yo Eso me jugándole fascinó. broma a la gente con eso. Eso me encantó, me pareció espectacular. Luis Enrique, no Así es. sabes lo que te agradezco que después de 3 años, 3 es una exageración, pero sí tengo como año y medio. No, 2 no, años. pero 3 años tenemos largo, porque desde la Espe- pandemia estamos hablando de esto. Es verdad. Pero por ti vale la pena esperar Gracias, toda una linda. vida. Gracias. Por tenerte, por lo que significas, no solo como artista, sino como ser humano, como lo dije al principio, por el ejemplo hermoso que nos has regalado con tu libro autobiografía, con todos los discos que has sacado, con los Grammys que te has ganado y con el nuevo álbum que sale en septiembre y que lo voy a esperar modo fan, con los 2 sencillos que ya podemos disfrutar Claro. en Spotify y quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir y qué bonito ejemplo eres para las nuevas generaciones de autenticidad, de talento, de generosidad, de impulso, de garra, de corazón, de todo lo bueno. Eres todo lo que está bien, de verdad. Gracias, linda. Qué maravilla. Yo qué te puedo decir más que gracias. Gracias por tu amistad, por tu cariño y por este espacio, que es maravilloso poder venir y conversar de cosas que valen la Qué pena. divino, qué divino. Gracias Bueno, a te ti. quiero. Ay, yo te quiero más. Yo te quiero más. Gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Camila Live y será hasta una próxima oportunidad. Difícil superar este momento, pero bueno, continuamos. Los quiero mucho. ¡Salud! Camila Live fue presentado por Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com.